Ya está, chicos. Bien, buenos días nuevamente con todos. Vamos a comenzar la clase de razonamiento verbal. Voy a poner más cerca mi micrófono. Bien, tenemos lo siguiente. La clase pasada habíamos trabajado un poco sobre lo que son los tipos de texto, qué es un texto, ¿no? Cuándo hacemos una lectura. Pero en el curso de razonamiento verbal nos vamos a basar específicamente en aquellas preguntas que nos ayudan a sintetizar un texto o a encontrar lo principal o lo más importante que tiene un texto. Por eso el día de hoy vamos a ver acerca del tema de un texto, ¿correcto? Nos corresponden las partes más importantes que son el tema, el título y la idea principal, que es lo que mayormente tenemos ciertas confusiones a la hora de resolver las preguntas de razonamiento verbal. ¿Correcto? Pero no se olviden que este ejercicio de comprensión de textos, porque es un ejercicio también, consiste en entender y comprender un texto en su totalidad, para luego responder las preguntas que nos proponen. Recuerden que este ejercicio también es un ejercicio que tiene alternativa múltiple, es decir, te ponen opciones, ¿no? Opciones para que tú puedas responder. Antes de comenzar con esto, hay una pequeña introducción que nos habla acerca del papiro. ¿Qué será el papiro? Ustedes recordarán aquellos pergaminos, ¿no? Mayormente se ven en los libros de historia. Antiguamente no se escribía en papel, se escribía en papiro, que era tipo un pergamino, tipo un mapa, ¿no? Pero en realidad este papiro se obtenía de una planta originaria del río Nilo. Y nos dice que en la ciudad egipcia de Alejandría había una biblioteca célebre que contenía una colección cuantiosa de rollos de papiro. ¿Te imaginas? Hoy en día, en realidad, estos papiros ya les coloca un químico para que no se deshagan, porque ya tendrían que ser completamente polvo, ¿no? Durante mucho tiempo esta biblioteca fue la primera en el mundo. ¿Te imaginas? Una biblioteca de papiro. Una vez ingresé al área de la hemeroteca, de la Biblioteca Central, acá en el centro del Surco, está en Surco, y no te imaginas toda la alergia que me dio por varios días, porque estos documentos son muy antiguos, contienen bastante polvo y además un olor un poco extraño que nos causa cierta alergia, ¿no? Entonces no me imagino ingresar a la biblioteca de papiros. Bien, vamos a ver, entonces te comentaba que vamos a comenzar con el tema de un texto. ¿Cuándo hablamos del tema de un texto? ¿Correcto? Lo vamos a hacer así de simple, mira. Te voy a presentar un pequeño texto, el que ves a continuación, y luego vamos a hablar del tema del texto, para que lo veas así de fácil y sencillo, porque si es que te explico de forma teórica, quizá se va a hacer un poco difícil la comprensión, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así. Para esto me va a ayudar su compañero César, es el premiado del día de hoy, va a iniciar con la lectura. A ver, César, ¿qué nos dice el texto número 1? Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura. Tienen hojas perennes de un bonito color verde brillante, que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas, con un delicioso aroma de jazmín, se agrupan en la base de las hojas formando glomérulos florales de 8 a 15 flores. Los frutos, que son verdes, primero demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. De cerezas, correcto, muy bien. Maricielo, ¿de quién se habla en el texto? Mira, te han puesto opciones y con dibujitos para que sea más sencillo. ¿De quién se habla? ¿De la flor de cafeto? ¿De la planta del cafeto? ¿Del café o del grano del cafeto? La planta del cafeto. De la planta del cafeto, ¿correcto? Estos de quién nos hablan. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué no la flor? Nos menciona la flor, es cierto. Nos menciona por ahí cuál es su otro nombre, recibe el nombre de cerezas, ¿no? Nos hablan de los frutos, que son verdes primero, ¿no?
Nos hablan qué son las plantas del cafeto, son arbustos con tallos que miden 2 a 3 metros de altura, que tienen un color bonito, verde, brillante, cómo crecen en pares opuestos a lo largo, perdón chicos, listo, a lo largo del tallo, ¿no? Nos dice. Entonces, como nos hablan principalmente de qué es, de cómo crece, cuáles son sus frutos, entonces nos están hablando de, en general, la planta del café, ¿correcto? Y cuando la pregunta es de quién se habla en el texto, nos está hablando del tema del texto, solamente que está cambiando la pregunta, ¿no? De una forma diferente, pero en conclusión nos está preguntando por el tema del texto. Ahí vamos haciendo una introducción al tema del texto. Vamos a ver el siguiente. Texto número 2. La siguiente premiada del día de hoy va a ser su compañera Yohari. A ver, Yohari. Hasta donde yo te indique, Yohari, ¿ya? Porque vas a tener un ayudante. Comienza, Yohari. La abstracción no es algo exclusivo de la matemática, es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general. Consecuentemente, la abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí misma una descripción del carácter peculiar de la matemática. La abstracción de la matemática se distinguen por tres rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. Listo, hasta ahí, Yohari. Continúa, Yashiro. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción en las demás ciencias. Finalmente, y este es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones, mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones. El matemático emplea solo razonamientos y cálculos. Correcto, muy bien, Yashiro, gracias. Gracias, Yohari. Entonces estamos viendo un segundo texto que es un poquito más amplio que el primero. Y vamos a ver de qué nos está hablando Milenka este texto. ¿De la abstracción? Correcto, de la abstracción. ¿La abstracción de quién? ¿De la comunicación? ¿De la química? De la matemática. Correcto. Nos habla de la abstracción de la matemática, nos habla sobre algunos científicos, ¿no? Que puede ser de repente, que pueden ser abstractos, como que no pueden ser abstractos, cuáles son sus interrelaciones, cómo se distingue, ¿no? La matemática, dice, se distingue por tres rasgos. Entonces, en conclusión, aquí, de forma general, nos está hablando acerca de la abstracción, ¿correcto? Miss, podría poner la abstracción de las matemáticas, ¿correcto? Sí es cierto, pero si te das cuenta, en la primera parte nos dice, la abstracción no es algo exclusivo de las matemáticas, ¿no? Es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general. Es la introducción que nos hacen al texto. Por lo tanto, nos está hablando, sí, de la abstracción en las matemáticas, pero también nos habla de cómo es que la abstracción incluye, ¿no?, en toda la ciencia o incluso en las actividades mentales. Por lo tanto, ¿de quién nos está hablando? De la abstracción. Ahí me comí una S, estoy de hambre, no he desayunado. Listo. Hasta aquí nos vamos dando cuenta lo siguiente. En la primera nos habla de la planta del cafeto, ¿correcto? Es decir, estamos encontrando al sujeto del texto. En la segunda nos habla sobre la abstracción. Nuevamente estoy encontrando al sujeto del texto, ¿correcto? Cuando hablamos del sujeto, no necesariamente hablamos de una persona. Recuerden ustedes en sus clases
tan amadas de gramática cuando la MIS les enseña a ubicar al sujeto, ¿no? Al sujeto, verbo y predicado, nos dice por ahí. Entonces, el sujeto es aquello o alguien de quien se habla o se dice algo. En este caso estamos hablando de la abstracción. Y en el primer texto estamos hablando de la planta del café, ¿no? Vamos a ver un tercer texto. A ver, Milenka. Tercer texto, por favor. Con fines meteorológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esta comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama criptozoico, del griego vida oculta, y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace unos 700 millones de años. El segundo, fanerozoico, del griego vida visible, y abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días. Correcto, muy bien. Jefferson, ¿de qué nos está hablando este texto? De la división de la historia de la Tierra. Correcto, la división de la historia de la Tierra. Están dividiendo la Tierra. Correcto. Algo más específico, Jefferson. Como todo lo que has dicho lo resumirías en algo más pequeño. La división de la Tierra. Correcto, muy bien. Entonces vamos a colocar la división de la Tierra. De hecho, tú sabes qué es la división en la historia de la Tierra, ¿no? Pero estamos tratando de resumirlo. La división de la Tierra, ¿correcto? Listo. Ahora, recuerden ustedes que cuando te preguntan por el tema del texto, como bien nos dice en la parte inferior, mira, el tema de un texto es el sujeto, es decir, la persona, animal, objeto o hecho de quien se habla, se dice algo. Entonces, no te vayas a confundir. Mira, estamos trabajando solamente tema primero. El tema siempre va a ser aquel sujeto de quien se habla o se dice algo. Recuerden que el sujeto es la persona, animal, objeto, hecho de quien se habla o se dice algo. Por eso, en el texto 3, el hecho de quien estamos hablando es de la división de la tierra. Ese es el hecho. En el segundo texto estábamos hablando de quién? De la abstracción. Y en el primer texto estábamos hablando de, en este caso, una planta, ¿no? La planta del café. Entonces, en ambos, o en los tres textos, hemos encontrado al sujeto de quien estamos hablando principalmente. Ese es el tema de un texto, no te vayas a olvidar. Veamos aquí, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una abeja obrera y una reina? Dice, entre la obrera y la reina no hay diferencias genéticas, sino desarrollos diferentes por la alimentación que reciben cuando son larvas. La larva de la abeja reina es alimentada con jalea real, que contiene 3 veces más azúcares que la miel común con que se alimenta a la obrera. Continúa Maricielo. Además, la reina recibe más o menos 1.500 raciones de alimento, en tanto que la obrera solo 150. Gracias a esta alimentación, la reina crece mucho más y es fértil. Por su parte, la obrera no participa en la reproducción. La reina vive 2 años en promedio, mientras que la obrera solo 40 días. Se ha encontrado que por la mayor cantidad de carbohidratos en la dieta, se produce más hormona juvenil. Por esta razón se cree que como la reina produce más hormona juvenil y menos radicales libres, vive más tiempo. Correcto, muy bien. Entonces, ¿de qué nos está hablando el texto, César? Perdón, Sósimo. Vamos, Sósimo, debes estar por ahí. No pediste permiso para ir al baño, Sósimo. ¿Dónde estás, Sósimo?
Se perdió nuestro amigo Sósimo. Yashiro, ¿de qué trata el texto? La diferencia entre la abeja reina y la abeja obrera. Correcto, nos está hablando de las diferencias de la oveja obrera y la abeja reina, ¿verdad? Nosotros sabemos ya de por sí que la abeja reina es la que se encarga de la reproducción de pues todas las abejitas, ¿no? Pero para esto nos dice que la abeja reina siempre va a ser alimentada desde la larva, ¿no? Desde la larva van criando a la oveja reina con jalea real, a diferencia de la pobre obrerita que se alimenta de menos azúcares, ¿no? Que la abeja real. Y obviamente es porque tiene fines reproductivos, ¿no? Obviamente en vida también tiene mucho más, nos dice que tiene 2 años aproximadamente de vida, mientras que la obrerita solamente tiene algunos días, me parece que dice que son 40 días. Vamos a ver entonces lo siguiente. Mira, este es el modelo de preguntas para un ejercicio de comprensión de textos. Vamos a ver el primero, nos dice, ¿cuál es el tema del texto? Listo, nos dice, tenemos 5 alternativas. Letra A, las funciones de las abejas. Letra B, la supremacía de la abeja reina. Letra C, la reina y sus obreras. D, la abeja reina, o E, las abejas, obreras y reinas. Mira, es justo lo que yo te mencionaba hace un momento. Jefferson me dijo de qué se trataba, correcto, y estaba bien, estaba buena su respuesta. Sin embargo, yo le pedí a él que lo sintetice, lo resuma. ¿Por qué? Porque el tema del texto es así, es resumido. Solamente consta en encontrar al sujeto del texto de quien nosotros estamos hablando. Por lo tanto, Milenka, ¿cuál será la alternativa correcta en la pregunta número 1? La E. La letra E. ¿Qué nos dice Johari? ¿Cuál crees tú que es el tema del texto? Las abejas obreras y reinas. Las abejas, obreras y reinas. Correcto, ese es el tema del texto. ¿Por qué? ¿Por qué, Miss? Porque nos están hablando ahí acerca de la vida y función, ¿no?, que tienen las obreras, las abejas obreras y las abejas reinas. Pero obviamente lo han sintetizado, ¿no? Las abejas, obreras y reinas. Y aquí encontramos al sujeto, pues de quién estamos hablando. A diferencia de la pregunta número 2, mira, que nos dice, ¿cuál es el título? Ahora nos pregunta, que es justo lo que vamos a hablar en la siguiente clase. El título y la idea principal, que es diferente. Cuando nos hablan del título, ya es algo más largo, por ejemplo. Fíjate aquí. Letra A, diferencias abeja reina y obrera. Letra B, la vida en el panal. Letra C, la abeja reina y la jalea real. Letra D, la reproducción de las abejas. O letra E, la dieta de la abeja reina. ¿Cuál crees tú que sería el título, Sósimo? Diferencias, abeja reina y obrera, Miss. La alternativa A. Correcto, muy bien, ¿no? Puede ser diferencias de abeja reina y obrera, ¿no? Como te das cuenta, mira, es un poquito más largo que el tema, ¿no? Un poquito más largo. Lo sintetizan también en el título, pero es un poquito más largo que el tema. En este caso ya nos están hablando de las diferencias, exactamente, de la abeja reina y la abeja obrera. Vamos a ver la número 3. ¿Cuál sería la idea principal del texto? Nos dice ahora. Letra A, la reina se alimenta mejor que las demás abejas. Letra B, la abeja obrera vive más tiempo que la abeja reina. Letra C, la reina recibe menos de 1.500 raciones de alimento. Letra D, existen ciertas diferencias entre la abeja reina y la obrera. Letra E, la jalea real es más dulce que la miel común. Jefferson, ¿cuál sería la idea principal? Letra D. La letra D, correcto. Existen ciertas diferencias entre la abeja reina y la obrera. Te he presentado estas 3 preguntas tipo introducción a la siguiente clase por lo siguiente. Verifica. Número 1, la extensión del tema, el título y la idea principal.
¿Correcto? Como te has dado cuenta, la idea principal es un poco más amplia que el título y más amplia que el tema. ¿Correcto? Número 3, ambas, o las tres, están relacionadas. Las tres nos hablan de lo mismo. Es decir, idea principal, título y tema están completamente relacionados. En los tres casos vamos a lo principal del texto, solo que en el tema ubicamos el sujeto. En el título ubicamos la idea principal. En el título ubicamos la idea principal y lo resumimos. Mira, idea principal, existen ciertas diferencias entre la abeja reina y la obrera. Ya encontré la idea principal. Para el título lo resumo, diferencias, la abeja reina y obrera. ¿Te das cuenta? Pero están ciertamente ligadas las tres, ¿correcto? Esto lo vamos a tocar a mayor profundidad la siguiente clase, ya lo que es el título y la idea principal. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a presentar el texto. Este es el texto. Tienes aproximadamente 7 minutos para leerlo. Ahora lo voy a poner en más grande. Y luego tenemos las 3 preguntas para ti. Lo vas a leer haciendo lectura silenciosa, ¿correcto? Es muy importante la lectura silenciosa. La práctica de la lectura silenciosa, aunque ustedes no lo crean, nos ayuda a sintetizar mejor un texto. Por ahí dicen, no, yo estudio mejor con música. Mentira. Yo estudio mejor con bulla. Mentira. Yo estudio mejor cuando lo leo en voz alta. Mentira también. La mejor es la lectura silenciosa. Bien, chicos, no los interrumpo. 7 minutos porque luego tenemos las 3 preguntas de su práctica diaria que están relacionadas a este texto.